Al menos 11 personas murieron en el ataque sobre el consulado iraní en Damasco, entre ellos 2 generales de la Guardia Revolucionaria. Medios iraníes y sirios atribuyeron el bombardeo a Israel e Irán prometió una dura respuesta. Tras el retiro de los tanques israelíes del hospital de Al-Shifa, el ejército aseguró que mató a unos 200 integrantes de Hamas en la operación de 2 semanas. Según el Ministerio de Salud gazatí, en el lugar no había presencia de hombres armados. La ofensiva dejó unas 400 víctimas civiles. Hombres armados atacaron el Palacio Nacional de Haití en un nuevo episodio de violencia en medio de la crisis política y de inseguridad que golpea al país caribeño. Varios empleados quedaron atrapados en el lugar, al menos 5 agentes resultaron heridos. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24, soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos este informativo en Siria con el bombardeo sobre el consulado iraní en Damasco. La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que al menos 11 personas murieron en el ataque, que según medios iraníes y sirios fue perpetrado por Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que 7 de sus miembros, entre ellos 2 generales, perdieron la vida en los hechos y Teherán prometió una dura respuesta. Catalina Gómez Ángel, corresponsal de France 24 en Teherán, nos amplió previamente. Lo que se conoce hasta el momento es que el ataque fue contra el consulado iraní en Damasco. Esta edificación estaba exactamente al lado de la embajada de la República Islámica de Irán en la capital siria, que si bien no fue destruida, sí tuvo daños, según se puede ver en imágenes distribuidas en las redes sociales por el embajador de este país en Siria, que asegura que el ataque llegó por un F-35 que habría lanzado 6 misiles que habrían dejado totalmente por el piso esta edificación y que también habría asesinado al menos a 6 diplomáticos. Entre ellos se conoce que murió el brigadier general de los guardias revolucionarios Mohammad Reza Zahedi, que sería el militar de mayor rango que ha muerto en Siria en los últimos meses. Y es que este no es el primer ni el último ataque que sufren los iraníes en este país, especialmente desde que decidieron apoyar a Bashar al-Assad desde el 2012. Estos ataques no solamente contra los guardianes revolucionarios, sino contra esas milicias aliadas de Irán que hacen parte del eje de la resistencia, especialmente Hezbollah, han sido constantes en los últimos años, pero se han incrementado, especialmente desde ese ataque de Hamas a Israel en octubre 7 del año pasado y luego ese posterior respuesta de Israel en la franja de Gaza. Los ataques son constantes, no solamente en Damasco, hace poco se dio otro en Alepo y también en la parte este del país, en una zona conocida como Abul Kamal. Sin embargo, este es el ataque de mayor importancia en los últimos meses, con el militar de más alto rango asesinado y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Amir Abdollahian, aseguraba que este ataque rompía todas las convenciones internacionales y este país ha dicho que responderá a estos ataques, que si bien no está confirmado por Israel, aquí nadie lo duda. Hablamos ahora de la guerra en Gaza porque tras 2 semanas de asedio el ejército israelí se retiró del hospital de Al-Shifa. El portavoz de los militares aseguró que al menos 200 combatientes de Hamas murieron en el operativo que calificó de exitoso. No obstante, el personal médico continúa negando que en el lugar hubiese combatientes y desde la Organización Mundial de la Salud se indicó que más de 20 pacientes perdieron la vida. A su vez, el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, indicó que Israel mató a unos 400 civiles. Este era el hospital Al-Shifa antes de la guerra. Y así luce luego de semanas de que el ejército israelí asaltara el centro de salud más grande de toda Gaza. Su fachada está totalmente destruida y los escombros se aglomeran a la entrada del recinto. Este lunes los soldados israelíes se fueron del hospital, dejándolo totalmente irreconocible. La destrucción está por todas partes en el complejo de Shifa. Como se puede ver, hay un gran número de mártires. La evacuación de los enfermos está en curso. Nuestro primer plan es sacar a los enfermos de Al-Shifa, cuyas vidas estuvieron protegidas durante la época de la presencia israelí en el centro médico. Ahora trasladaremos a los enfermos y heridos de Al-Shifa al Hospital Bautista, que es el único en la franja de Gaza que todavía brinda servicios a los pacientes.
Los sobrevivientes narran su experiencia al interior del centro de salud. Uno de ellos es este hombre, que denuncia que carecían de todos los suministros. Éramos 150 pacientes y 50 miembros del personal médico y no teníamos comida suficiente. No recibíamos tratamiento, ni medicinas, ni nada. Los bombardeos no cesaron durante 24 horas. Y hubo una inmensa destrucción en el hospital. No podíamos dormir. Estábamos inmersos en el miedo y la preocupación. Según el Ministerio de Salud de Gaza, docenas de cadáveres han sido descubiertos dentro del hospital tras la salida de las fuerzas israelíes. Y la Organización Mundial de la Salud asegura que 21 pacientes han muerto desde el 18 de marzo. Por su parte, el ejército israelí argumenta que tomó el complejo porque era usado por Hamás como escondite. Y asegura que ha matado a 200 combatientes en esta operación e incautado armas y documentos de inteligencia. Hamás y el personal médico niegan cualquier presencia armada en los hospitales del enclave palestino. El medio Al Jazeera podría salir de Israel. El Parlamento israelí aprobó una polémica ley que permitiría el veto a la retransmisión de la cadena catarí en territorio hebreo. Al proyecto todavía le falta la aprobación del primer ministro Benjamin Netanyahu y desde ya Al Jazeera y Washington respondieron en contra de la medida. Marta Moya nos amplía. Veto a la libertad de prensa alegando razones de seguridad nacional. El lunes el Parlamento de Israel dio luz verde por amplia mayoría a un proyecto de ley que busca cerrar temporalmente la oficina de la cadena catarí Al Jazeera en Israel, así como otros medios que contravengan su relato en tiempos de guerra. Declaró que el proyecto de ley para impedir que una organización de radiodifusión extranjera perjudique la seguridad del Estado para la Espada de Hierro en 2024 entrará en el libro de leyes. La ley aprobada en el legislativo permitiría al gabinete de guerra cerrar Al Jazeera por un periodo de 45 días renovables hasta el fin de su operación militar en Gaza. Y fue bien recibida por el primer ministro israelí, quien tiene en sus manos su entrada en vigor. El canal terrorista Al Jazeera ya no transmitirá desde Israel. Tengo la intención de actuar inmediatamente de acuerdo con la nueva ley para detener la actividad del canal. La cadena catarí, crítica con las acciones de Israel en suelo palestino, respondió a las acusaciones. Netanyahu no encontró ninguna justificación que ofrecer al mundo para sus continuos ataques contra Al Jazeera y la libertad de prensa, salvo presentar mentiras y calumnias incendiarias contra la cadena y los derechos de sus empleados. La noticia, por su parte, también recibió la preocupación de Washington. Apoyamos la prensa libre e independiente en cualquier parte del mundo. Es bien sabido que no siempre hemos estado de acuerdo con toda la cobertura de Al Jazeera, pero es una organización de medios con la que colaboramos. Según Reporteros Sin Fronteras, 2 periodistas de Al Jazeera murieron en Gaza en enero bajo el fuego israelí, y el número de periodistas asesinados en los primeros 5 meses de guerra asciende a al menos 103. De los cerca de 6 millones de palestinos que viven en el exterior, casi 250.000 se encuentran en Estados Unidos. La mayoría de ellos están concentrados en Los Ángeles, Detroit, Nueva York, Chicago y Washington, D.C. Son médicos, artistas, ingenieros, estudiantes y empresarios. Y desde suelo estadounidense tratan de ayudar a sus familiares que sufren los bombardeos y la hambruna en Gaza. Cristóbal Vázquez, corresponsal de France 24, nos trae la historia. Hani Al-Madoun coordina desde Virginia, Estados Unidos, con su hermano en Gaza, la entrega de sopas para alimentar a 200 familias diarias al norte del enclave. La cocina comunitaria que crearon se llama Soup Kitchen. Mucha gente le ha fallado a los palestinos, pero la tierra no. Así que mi hermano encontró calabacines, papas, zanahorias. Paga un alto precio por estos ingredientes para cocinarlos y es un honor estar haciendo esto. Impotente, Gada Tafesh quiere ayudar a su familia hoy refugiada en Rafah. Aplicó a un paro humanitario para repatriarlos a Estados Unidos, pero el proceso no avanza, así que viajará a Egipto muy pronto, pagando miles de dólares a intermediarios para intentar rescatarlos. He agotado todas las vías posibles a través del gobierno de Estados Unidos para ayudar a mi familia a evacuar y nada ha funcionado. Por desgracia, estamos considerando pagar una cantidad exorbitante de dinero para sacar a mi familia de Gaza. Al frente de la Embajada de Israel en Washington, donde el militar estadounidense Aaron Bushnell se inmoló, hay manifestaciones permanentes. Las organiza Hassami Barmada, consultora y activista graduada en Harvard. A este punto, con la cantidad de desplazamientos y crímenes de guerra cometidos, lo mínimo es dejar de bombardear y matar a civiles en masa. Es lo mínimo. No vamos a parar con un cese al fuego. Pedimos un cambio completo en la relación de Estados Unidos con Israel y está funcionando.
El cese al fuego no parece llegar pronto, pero los palestinos en Estados Unidos siguen buscando maneras de ayudar a sus compatriotas y allegados, una solidaridad vital para quienes no pueden salir de un territorio asediado, destruido, bajo hambruna y bombardeos. En Haití, varios tiroteos se registraron este lunes en la capital Puerto Príncipe con disparos en los alrededores del Palacio Nacional. Hombres armados tomaron un vehículo de los guardias del palacio en el centro de la ciudad y lo atacaron, según constataron las agencias de noticias EFE y Reuters, en lo que constituye un nuevo pico en la crisis de inseguridad agudizada tras la renuncia del primer ministro en funciones Ariel Henry hace 3 semanas, mientras las pandillas se disputan el control del país. Desde el 11 de marzo está pendiente la instalación de un consejo presidencial formado por varios sectores políticos y civiles que se encargará de nombrar un mandatario interino y convocar a elecciones. Los hechos suceden el mismo día en que llegó el nuevo embajador de Estados Unidos a Puerto Príncipe, mientras varios países avanzan en la evacuación de sus ciudadanos. El informe es de Rodolfo Somoza. Continúa la evacuación de ciudadanos extranjeros de Haití. 34 mexicanos fueron desalojados de la isla, entre ellos 7 niños. Se logró rescatar, sacar de Haití a 34 connacionales que estaban en una situación de riesgo por el conflicto. Estados Unidos, Canadá y Alemania también han evacuado sus nacionales, en medio del pico de inseguridad que vive el país tras la renuncia del primer ministro en funciones Ariel Henry hace 3 semanas, mientras las pandillas se disputan el control de la capital. Al menos 80% del territorio se encuentra bajo el dominio de estos grupos, lo que bloquea la mayoría de posibilidades de salir. Quienes lograron hacerlo temen por sus familiares que siguen en Puerto Príncipe. Mientras todo esto pasa en Puerto Príncipe, el resto del país es técnicamente tomado como rehén, ¿cierto? Hay que tratar de encontrar maneras de salir de esta dependencia que tienen en Puerto Príncipe. La ONU alertó que más de 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va del año. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la violencia desenfrenada ha causado el éxodo masivo de más de 33.000 haitianos de la capital. Desde el 11 de marzo está pendiente la instalación de un consejo presidencial formado por varios sectores políticos y civiles, que se encargará de nombrar un mandatario interino y convocar a las elecciones. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump consignó la fianza de $175 millones en el caso de fraude fiscal. El exmandatario logró una rebaja del monto que en principio era de $454 millones tras asegurar que no tenía dinero para pagarlo. Con la consignación se impide que el Estado embargue sus activos, mientras su equipo de abogados apela la condena al virtual candidato republicano a la Casa Blanca. Hablamos ahora de Perú porque este lunes dimitieron de su cargo 3 ministros previo a que el Congreso someta al gabinete a un voto de confianza en medio de las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. Se trata del ministro del Interior Víctor Torres, la ministra de la Mujer Nancy Tolentino y la de Educación Miriam Ponce. Una investigación periodística reveló que Boluarte no había declarado como parte de su patrimonio varios relojes, entre ellos un Rolex, valorados en miles de dólares. La mandataria había dicho que se trataba de piezas antiguas, pero durante un allanamiento a su casa y al Palacio de Gobierno, realizados el fin de semana, la Fiscalía halló pruebas de que el Rolex fue adquirido en 2023. En Colombia, el Estado Mayor Conjunto, la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, anunció la creación de un nuevo bloque armado en el centro del país, en respuesta a la suspensión del alto el fuego con el gobierno de Colombia. Esto en medio de las negociaciones de paz que se adelanta con el Estado colombiano. Los integrantes del nuevo bloque señalaron que, pese a la reorganización, persiste la voluntad de alcanzar una solución política al conflicto. En marzo, el presidente Gustavo Petro ordenó la captura del máximo líder del Estado Mayor Conjunto en medio de la crisis en las negociaciones que se alcanzó luego de que los disidentes atacaran una comunidad indígena y mataran a uno de sus líderes. En Venezuela continúan los incendios forestales que golpean áreas vírgenes. Un dron capturó en video el humo de las conflagraciones que se han presentado en más de 30.200 puntos entre enero y marzo, el dato más alto desde que iniciaron los registros en 1999. En la región amazónica había 5.690 focos activos para finales de marzo, según datos de la NASA, lo que representa más de la mitad de todos los incendios que arden en todo el Amazonas en 9 países. Fin del informativo, gracias por su sintonía.